Hola a todos. Hoy quiero presentaros este vídeo en el que os quiero hablar un poquito sobre la ecografía de la endometriosis. El objetivo no es hacer un vídeo muy, digamos, muy técnico en el que nos adentremos en cada uno de los puntos y nos detengamos mucho en cada una de las partes de la ecografía, sino más bien daros una serie de herramientas, una serie de tips que, a mi juicio, son importantes a la hora de llevar a cabo una ecografía de endometriosis, y no con el objetivo, como os digo, de que seáis súper especialistas en hacer esta ecografía, sino simplemente pues intentar aportar algo desde mi parte para que podáis mejorar en algunos aspectos si es que lo veis necesario. Yo creo que todos tenemos margen de mejora y si os puedo aportar algo con este vídeo, pues fantástico. Así que nada, os lo voy a presentar como una charla que dimos en un workshop sobre endometriosis en Clínica Sanabria hace un par de semanitas. La charla se llamaba Ecografía de la endometriosis más allá del sliding. ¿Por qué la titulamos así? Pues bueno, lo primero que os pongo es aquí el típico icono de Windows 95 que todos los que sois de mi edad pues probablemente lo conozcáis. Nos hemos criado jugando a todos los videojuegos con este sistema operativo, y hoy en día pues ningún ordenador que se precie pues tú lo abres y tienes este sistema operativo. ¿Por qué? Pues porque las cosas van muy rápido y más en los últimos años, entonces tenemos que actualizarnos. Cuando hablamos del signo del deslizamiento, que es una cosa pues que en ocasiones se dice, se pone como para añadir algo más en la ecografía, tenemos que tener en cuenta que se describe por primera vez en 2013. O sea, estamos hablando de que han pasado ya 13 años desde que empieza a hablarse de eso. Pero es que el consenso IDEA, que es lo que cambia, genera una revolución a nivel de cómo informar, cómo llevar a cabo la ecografía sobre la endometriosis, es de 2016. O sea, tiene ya 10 años. Y los criterios MUSA, que hablan sobre los criterios para la adenomiosis, pues también estamos hablando de que se publican en 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que mantenernos muy actualizados en lo referente, bueno, en general, pero en lo referente a la endometriosis, pues bueno, las cosas están yendo muy rápido. Esta es la diapositiva en la que, pues bueno, si yo tuviera que hablar con el gestor de algún hospital en el que trabajara, que no es mi caso, pues le plantearía esta situación. Cuando hablamos de la endometriosis, tenemos que intentar ver con cierta perspectiva la situación actual. Y es que para mí lo primero sería que deberíamos todos los equipos de intentar mejorar nuestra ecografía básica, la ecografía que hacemos los ginecólogos a nivel raso, digamos. Si mejoramos esta ecografía básica, vamos a mejorar el diagnóstico y, por tanto, vamos a reducir este retraso diagnóstico que hoy en día lo mantenemos en 8 o 10 años. Si mejoramos retraso diagnóstico, podremos iniciar un tratamiento más temprano y de esta manera obtendremos menos asistencia a urgencias, menos ingresos hospitalarios y, por tanto, también menos pacientes con casos graves que van a derivar en menos, valga la redundancia, derivaciones a unidades especializadas. Y de esta manera se llevarán a cabo probablemente menos cirugías, se solicitarán menos resonancias y con todo esto obtendremos reduciremos ese coste económico que muchas veces es lo que echa para atrás todas estas propuestas, y cuando reducimos este coste económico, pues a lo mejor este dinero puede invertirse en mejorar nuestra ecografía básica, es decir, dar más cursos de formación, más tiempo para la formación a los especialistas, o a lo mejor para aumentar el número de especialistas y, por tanto, de esta manera que las consultas tengan más tiempo por paciente. Yo sé que esto es hablar como de un mundo ideal, pero yo creo que esta es la propuesta. Si miramos con 5, 6 años vista, pues probablemente estos beneficios se podrían obtener. Y dicho esta reflexión, pues bueno, ¿cómo empezamos el diagnóstico de la endometriosis? El diagnóstico de la endometriosis se empieza hablando con la paciente y escuchándola. Cuando nosotros escuchamos a la paciente, nada más que el tipo de dolor del que nos habla nos va a orientar muchísimo a dónde puede estar esta lesión. O sea, yo cuando hablo con una paciente, ya cuando voy a llevar a cabo la ecografía, ya voy buscando, porque si me habla de una dispareunia, casi siempre va a haber una lesión en útero sacro. Entonces yo ya voy pensando en lo que voy a poder encontrarme. Es como una forma de ir previendo lo que vamos a ver. Y por supuesto, yo veo fundamental una exploración, ¿vale? La exploración vaginal, incluso rectal, en ocasiones cuando hay sospecha de nódulos rectales,
es fundamental y muchas veces nos olvidamos de ella. Yo con la exploración ya estoy llevando a cabo primero pues una aproximación de lo que me voy a encontrar, porque puedo tocar lesiones vaginales, lesiones rectales bajas, pero lesiones de útero sacro. Pero es que además empiezo a hacer el consenso idea, que el paso 2 habla de los soft markers y uno de ellos es puntos de dolor. Entonces yo ya voy a ir buscando con este tacto vaginal puntos gatillo, que luego voy a ir a buscar su traducción ecográfica cuando lleve a cabo la que a día de hoy es la prueba gold estándar en el diagnóstico de la endometriosis, que como bien sabéis es la ecografía y es el objeto de esta charla, de este vídeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la ecografía? Bueno, pues lo que se llama de forma así un poquito pija el endomapping, que no es más que ir a buscar lesiones de endometriosis en todas aquellas zonas en donde es más común que se deposite la endometriosis, a donde podemos llegar con nuestra ecografía transvaginal. Pero claro, esto hay que sistematizarlo. Estamos muy acostumbrados a que la ecografía obstétrica, la ecografía de la semana 20, la ecografía de la semana 12 están muy sistematizadas y sin embargo cuando llevamos a cabo ecografía ginecológica a veces no somos tan sistemáticos y como veamos una lesión rectal, pues nos detenemos mucho en valorar esa lesión y nos olvidamos de otras partes. Por lo tanto, hay que llevar a cabo una ecografía sistemática. Y esto es lo que nos ha aportado sobre todo el protocolo IDEA, el consenso IDEA, que es lo que tenéis aquí a la derecha, que nos establece una serie de pasos que deberíamos de llevar a cabo para realizar una ecografía completa de endometriosis. Es cierto que el consenso IDEA es un poquito, es complejo, sobre todo el último paso es bastante complejo de caracterizar las lesiones de compartimento posterior, compartimento anterior, decir dónde están exactamente. Entonces, el grupo de Leonardi, a mí me gusta mucho la propuesta que hicieron en 2024 sobre una ecografía un poquito más que la ecografía, digamos, base, que es mirar útero y ovario, y un poquito menos que lo que es la ecografía del consenso IDEA. Y con esta ecografía podríamos llevar a cabo un cribado, digamos, de la paciente con una dismenorrea, una dispareunia. O sea, en esas pacientes llevar a cabo una ecografía un poquito más avanzada sin ser mega especialista, que ya nos ponga en la pista y digamos, bueno, esta paciente me parece, o tengo toda la impresión de que tiene una lesión en el compartimento posterior. No soy capaz de caracterizarla del todo, bueno, la derivo a una unidad especializada, pero ya muy orientada. Yo creo que deberíamos de ir en la búsqueda de este tipo de ecografía. Entonces, antes de empezar, bueno, ¿se precisa de preparación intestinal? Bueno, hay grupos que lo recomiendan, hay grupos que no lo recomiendan. En esto vais a encontrar artículos a favor y en contra. Nosotros somos partidarios de llevar a cabo una preparación intestinal bastante suave, las pacientes la toleran bastante bien y nos facilita, a mí por lo menos me resulta más fácil llevar a cabo la valoración del intestino en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué ocurre? Que cuando no hay preparación intestinal hay veces que necesitas recitar a la paciente para poder ver completamente el intestino porque tiene contenido intestinal y entonces, pues bueno, yo prefiero personalmente hacerlo con preparación intestinal, pero no es estrictamente necesario. La preparación vesical, hablamos de cómo debe de venir pues con la vejiga semireflexionada, es decir, básicamente decirle que la hora y media, 2 horas antes de venir de entrar en la consulta que no orine para poder valorar bien la vejiga. Muy importante el tema del gel. El gel en la sonda es fundamental. Eso creo que ya lo utilizamos todo. Y para caracterizar lesiones vaginales puede ser muy útil poner 50 centímetros cúbicos de gel a nivel vaginal, dependiendo de la paciente y de las lesiones que nos encontremos. Y con respecto al momento del ciclo, depende también un poquito de gustos. Yo soy partidario de hacerlo tras la ovulación, o sea, al principio de la segunda mitad del ciclo, para que pueda haber, con suerte, un poquito de líquido libre y poder valorar posibles lesiones peritoneales superficiales, que es lo que hoy en día está más en auge. Con respecto al ecógrafo, pues bueno, una serie de tips. Yo creo que es muy importante que usemos los armónicos. Así, de forma sencilla, ¿qué son los armónicos? Pues bueno, nosotros con la sonda emitimos unos ultrasonidos a la paciente en una frecuencia y con los armónicos estos ultrasonidos se nos devuelven en otra frecuencia, generalmente más alta. Cuanta más, por tener así como una regla mnemotécnica, cuanto más alta es la frecuencia, mejor veremos, ¿vale? Con más nitidez. Lo negro es más negro y como que se realza el contraste. Y esto para lesiones, para caracterizar endometriosis profunda es muy útil. Aunque los armónicos de baja frecuencia también nos pueden ayudar, sobre todo para lesiones, cuando queremos ver lesiones más profundas en el ecógrafo, puesto que nos da como más penetrancia de la imagen, ¿vale?
Juguemos también con la ganancia, subir, bajar la ganancia una vez que estamos buscando una zona, una lesión en concreto, y muy importante ajustar el foco a la zona que quiero mirar, sobre todo cuando voy a ver la zona de los úteros sacros, pues poner el foco muy en esa zona porque nos va a mejorar mucho la imagen. Pero hoy en día la mayoría de ecógrafos relativamente ya normales, buenos, van a tener botones automáticos que, como el Quick Scan o el High, que directamente cuando estamos viendo una imagen le das y te lo pone de la mejor manera para que caractericemos la lesión, ¿vale? Pero creo que es importante conocer estos conceptos. Y empezamos por los distintos pasos del consenso ideal. El primer paso es ver el útero y los ovarios, que esto es lo que hacemos habitualmente. Creo que no es especialmente interesante que me ponga a hablaros de cómo ver el útero y los ovarios, sino una serie de cosas sobre cada una de las partes que creo que es diferencial. En el útero, hoy en día tenemos que tener muy claro los criterios MUSA de adenomiosis. Ya no debemos de centrarnos, que ha sido una cosa muy común, de hacer un diagnóstico de adenomiosis porque veamos una simetría de paredes. Bueno, eso se considera hoy en día ya un criterio indirecto. Tenemos que ser muy exquisitos con los criterios y debe de tener al menos un criterio directo, que los criterios indirectos pues son los quistes intramiometriales, las isletas hiperecoicas, que es algo muy parecido a los quistes, pero rodeado de este borde ecogénico, que no es más que una traducción de como si fuera un endometrioma intramiometrial, y también algo muy característico y muy importante, como ahora os diré, las líneas subendometriales. Para mí creo que esto es lo más significativo, aunque pues la sombra en abanico, la simetría de paredes, las alteraciones de la junctional zone, pues bueno, son criterios indirectos que también nos pueden ayudar a llevar a cabo este diagnóstico. Pero ¿qué es lo que hoy en día está en auge con respecto a la adenomiosis? No solo decir, vale, esta paciente tiene adenomiosis, sino también hablar del fenotipo de adenomiosis. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo es que hay una relación muy, muy evidente entre la adenomiosis focal y aquella que afecta a las partes las capas más internas del miometrio, con los problemas reproductivos. O sea, los que más se relacionan con problemas reproductivos son estos dos subtipos, estos dos fenotipos de adenomiosis. Y eso lo tenemos que especificar en el informe. Cuando hablamos de adenomiosis más externa, pues muchas veces son la traducción de una endometriosis profunda. Ya no está tan claro si es la endometriosis que invade el miometrio o una adenomiosis externa que empieza a hacerse endometriosis profunda. Pero en cualquier caso debemos de especificar el fenotipo de adenomiosis que nos encontramos. Aquí os pongo una imagen en la que vemos un útero aparentemente normal y en donde podemos valorar, pues bueno, estas capas más profundas, más internas del miometrio y estas más externas, y eso es lo que tenemos que categorizar cuando hablemos de la ecografía. Entonces, cuando hacemos la ecografía, vemos cómo esta paciente tiene estas muy sutiles yemas subendometriales, esta afectación de la junctional zone, esta zona de unión endometrio-miometrial aquí también. Entonces, este caso, que a priori podría pasar inadvertido, pues podría ser un caso en el que esta adenomiosis esté generando una subfertilidad y hay que informarlo. Os pongo más casos de adenomiosis. Aquí tenemos una adenomiosis en la que podéis ver el fan shape shadow, el sombreado en abanico, quistes isletas miometriales muy, muy evidentes que además afectan a la capa interna miometrial. Y una asimetría de paredes que también es sobre todo en favor de la cara anterior. Este otro caso en el que vemos aquí un quiste intramiometrial y algunas yemas subendometriales, también, como digo, muy sutiles, con una afectación de las capas internas del miometrio. Y este es un caso un poquito más claro, en el que vemos un quiste intramiometrial, una simetría de paredes, un sombreado en abanico también. Por último, un útero retroflexionado, en el que vemos también una adenomiosis difusa posterior, en el que vemos este punteado hiperecogénico muy característico que nos hace este sombreado en abanico tan característico de la adenomiosis. Y aquí os pongo por qué es importante también la afectación tan cerca, en las capas profundas internas del miometrio, pues porque en muchos casos se debería de llevar a cabo en estas pacientes, cuando tienen un fallo reproductivo, una histeroscopia que nos puede ayudar a adenomiomas focales que afectan a endometrio, pues que se pueden quitar sin ningún tipo de problema o con muy poca dificultad y mejorar el pronóstico reproductivo.
Dicho esto, ¿qué más podemos ver cuando estamos viendo el útero? Pues bueno, pues, para mí es muy importante cuando tenemos un útero en retroversión, cómo valorar el deslizamiento, ¿vale? Es el sliding sign. Y esto en los úteros en retro lo hacemos gracias al signo del triángulo. ¿Veis? Cuando aflojamos, cómo se forma este triángulo anecoico, que cuando lo tenemos libre es traducción de que el Douglas está libre, que al final es de lo que nos va a informar el signo del deslizamiento, tanto cuando el útero está en ante como cuando está en retro. Pero cuando está en ante, pues ahora os diré, qué es lo que creo que es importante valorar, y aquí os voy a poner un vídeo de cómo sería este signo del triángulo negativo. O sea, aquí podéis ver un útero en retroversión y es secundario a que aquí, a nivel del torus, tiene un nódulo que es el que está retrayendo de todo el útero y tiene obliterado este Douglas, ¿vale? Y como os digo, antes de pasar a otro punto, pues yo valoro ya cuando estoy viendo el útero, esta es mi sistemática, que como digo, lo importante es tener una sistemática, cada uno que adapte el consenso idea, si lo quiero hacer literal como está puesto, yo personalmente tengo mi propia sistemática y en este punto es cuando valoro el signo del deslizamiento también anterior, pero no valoro tanto si desliza o no desliza, que al final lo estás viendo introduciendo y aflojando la sonda, sino esta capita de aquí, que no es más que la serosa uterina. La recorro en todos los cortes, en el corte sagital, en todo el barrido sagital, porque aquí es donde me puedo encontrar alguna lesión que sea la que genere que ese deslizamiento sea negativo. Más que el deslizamiento, que es un signo indirecto, para mí es más importante ver por qué puede haber un deslizamiento negativo. Y ese es el tema por el que llamamos a la charla más allá del sliding sign. Dicho esto, pasamos a los anejos. Y el endometrioma típico, creo que todo el mundo lo conoce, y quiero solamente mencionar un par de cosas sobre los anejos. Y es que el endometrioma casi siempre está pegado a algo. Entonces no os ciñáis solamente a decir, bueno, las características, el tamaño del endometrioma, sino también buscad a dónde puede estar adherido, ¿vale? Aquí en el uterosacro izquierdo pues veíamos ahí una pequeña bulla. Aquí la vais a ver de nuevo, eso. Y aquí una lesión que parece que pertenece también al uterosacro. Y si presionamos y aflojamos sobre el endometrioma, pues veremos cómo está adherido a esta zona. Aquí vais a ver otro ejemplo, que esto hace más compleja la cirugía y por eso es por lo que os digo que es muy importante. El endometrioma está pegado a una placa intestinal, ¿lo veis? En esta zona. Entonces, esto hay que describirlo porque no es lo mismo hacer una quistectomía, o sea, una cirugía conservadora de endometriosis, cuando hablamos de un endometrioma y algún nódulo en uterosacro o algo así, que tengamos un endometrioma que esté adherido a una placa rectal. Por supuesto, eso cambia muchísimo el riesgo de la cirugía. Y aquí seguimos, en este caso, nuevamente un endometrioma que está adherido, como podéis ver, un caso parecido al de antes, en el que lo tenemos adherido a una lesión hipoecoica aquí en el torus uterino. Y estos son los ovarios en kissing. Aquí están, los ovarios en kissing siempre están, son traducción de una endometriosis, o sea, siempre van a estar pegados a algo, en este caso una endometriosis profunda en el torus, o sea, la mayoría de las veces vamos a encontrar una lesión en el torus que pega los dos ovarios y tenéis que saber que en más del 90% de los casos que nos encontramos unos kissing ovaries vamos a tener una afectación tubárica, lo cual es muy importante de cara a cómo se lleva a cabo el estudio en estas pacientes. O sea, una vez que veamos los kissing ovaries, si está buscando embarazo o pretende buscarlo, deberíamos de estudiar esas trompas. Y por último, aquí os pongo un caso de un endometrioma que es en una paciente que lleva tiempo con un tratamiento con gestágeno y que veáis respondiendo bien al tratamiento y que veáis estas características como mayor ecogenicidad dentro del quiste, incluso algunas como si fueran papilas, pero no son realmente papilas, sino estas zonas más restringentes que son muy típicos de respuesta al tratamiento, dan este aspecto de realmente de vidrio enmerilado del que siempre hablamos en el endometrioma. Y pasamos al step 2, que son los soft markers. Pues bueno, en este punto ya lo hemos hecho, o sea, ya hemos mirado lo de dolor, tanto con la exploración vaginal como también con el paso con la ecografía. Lo vamos a ir detectando a lo largo de la ecografía si hay algún punto de dolor y nos centraremos más en él. Pero aquí quiero destacaros este artículo, que ahora cuando estoy haciendo este vídeo está en revisión, pero que va a salir próximamente en ultrasound, en el que ya nos habla que el deslizamiento de los ovarios, que deberíamos de verlo aquí, en este paso, parece que
probablemente desaparezca del consenso de ideas o ya no tenga tanto peso, puesto que tiene una tasa de falsos positivos bastante alta. Entonces, miradlo, pero que no es lo más importante. Y pasaríamos ya al step 3, que es el signo del deslizamiento que hemos hablado ya, y en el cual, pues bueno, vuelvo a recordar que para mí lo más importante es, más que el deslizamiento, ver toda esta capa serosa, que es donde nos podemos encontrar lesiones del compartimento posterior que generen un deslizamiento negativo. Y es muy importante también hacer el deslizamiento fúndico, ¿vale? Presionando en la barriga de la paciente, viendo cómo se mueven los intestinos con respecto al útero. Esto es súper importante de cara a una cirugía, porque nos va a hablar de si nos vamos a encontrar o no esa típica pelvis bloqueada, que es la que realmente más miedo nos da de cara a una cirugía. Y por último, el step 4, que es el más difícil de llevar a cabo. Aquí voy a ir deteniéndome hablando de cada uno de los puntos, pero como os digo, lo importante es que consigamos llevarnos a casa cómo ver el compartimento posterior y cómo por lo menos pensar o sospechar que hay una lesión a este nivel. Entonces, ¿cómo valoramos el compartimento posterior? Pues tal y como estáis viendo aquí en el vídeo, lo que nosotros vamos a hacer es angular la sonda para entrar con ella detrás del cervix, es decir, en el fornix vaginal posterior. Y de esta manera vamos a obtener esta imagen. Esta imagen que ampliado va a ser una traducción de que nosotros estamos aquí con la sonda, lo primero que nos vamos a encontrar esta banda hipoecogénica en la vagina y por encima el peritoneo, esta banda hiperecogénica. Esto es lo que yo lo aprendí de la doctora Cristina Ross, del Clínic de Barcelona. Ella lo llama blanco sobre negro y a mí me parece muy intuitivo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Lesiones que interrumpan el blanco, ¿vale? Que interrumpan el peritoneo, que al final son las lesiones de endometriosis profunda. Entonces, nosotros haciendo un barrido de todo el compartimento posterior, siguiendo estas dos líneas, si vemos algo que interrumpe el peritoneo, pues probablemente sea un nódulo de endometriosis profunda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero nos vamos a ir con la sonda, como os digo, 45 grados, metiéndonos por debajo del cérvix, y una vez que estamos obteniendo esta imagen justamente, vamos a lateralizar. Y cuando ya empieza a engrosar el peritoneo, vamos a hacer una rotación muy mínima, ligeramente hacia la paciente, y de esta manera vamos a poder ver los ligamentos uterosacros, haciendo como el movimiento que hace el uterosacro un poquito hacia el sacro, hacia el centro de la paciente. Entonces aquí lo vais a ver, vamos lateralizando, se engrosa este peritoneo, lo vamos a ver de nuevo, se engrosa aquí el peritoneo y aquí rotamos un poquito hacia la paciente y vemos toda esa banda hiperecogénica muy lisa, muy bien definida, que es el ligamento uterosacro. Y aquí es donde vamos a poder encontrarnos estas lesiones. Es muy importante ir modificando la presión también para saber que estamos en el punto y no lateralizarnos excesivamente. Entonces, haciendo un barrido hacia un lado y hacia el otro, aquí es donde nos vamos a encontrar las lesiones del torus, de los uterosacros, las lesiones vaginales y las peritoneales superficiales cuando hay líquido. Decir de dónde es cada una de las lesiones es donde radica realmente la complejidad de todo esto. Aquí vais a poder ver una lesión hipoecogénica interrumpiendo esta línea blanca del peritoneo, una lesión en el uterosacro, en la raíz del uterosacro. Estas son las típicas lesiones con bordes espiculados, como podéis ver aquí, interrumpiendo la banda hiperecogénica grande que sería el ligamento uterosacro, estas bandas espiculadas. Aquí os voy a poner algunas un poquito más grandes, ¿los veis? Estas lesiones espiculadas hipoecogénicas, esta también un poquito más grande, más de 1 centímetro en el uterosacro izquierdo. Y algunas que son más lobuladas como esta o algunas más sutiles, en las cuales os recomiendo siempre que pongáis el Doppler, ¿vale? Porque muchas veces si estáis muy lateralizados pueden ser estructuras vasculares. También es muy común si llegáis a notar que el ovario está muy pegado a algo, veis un deslizamiento negativo del ovario, probablemente que esté pegado a un ligamento uterosacro. Buscad estas lesiones. Aquí veis los ovarios pegados a los ligamentos uterosacros. Y estas son otras lesiones de compartimento posterior en otras localizaciones. Esta es más de retrocervix. Esta es muy típica del torus, que además las lesiones en el torus casi siempre están retrayendo, como veis aquí, el intestino. La que hemos puesto antes de torus, que genera la imagen de kissing ovaries. Y esta es de una paciente que es una paciente un poquito compleja, que presentaba una lesión del fornix vaginal posterior y muy profunda que me hizo generar dudas de si podía afectar o no al tabique. Las lesiones del tabique recto vaginal son muy infrecuentes, ¿vale? Pero veis que era una lesión muy baja, como interrumpe por completo aquí
el peritoneo y el tabique realmente rectovaginal empieza aquí. O sea, es una lesión bastante baja y con afectación vaginal. Y sobre todo la pongo porque lo importante es que esta lesión se diagnostica con el tacto vaginal y con la exploración vaginal. Tenía un nódulo que se veía perfectamente detrás del cervix, azulado, típico nódulo de endometriosis vaginal. Y pasamos al intestino, ¿vale? El intestino, ¿qué es lo que vamos a mirar? Pues bueno, para valorar el intestino podemos empezar a nivel anal con la sonda bien angulada e ir haciendo todo el recorrido de esta banda hipoecogénica, que es la muscular, ¿vale? Lo que vamos a ir siguiendo es la muscular propia del intestino, que es donde van a aparecer la mayoría de las lesiones intestinales, ¿vale? Nosotros vamos a ir jugando con la rotación y el movimiento de la sonda, intentando imaginarnos por dónde iría el recto y el sigma, ¿vale? Y una vez que vemos una lesión, lo que vamos a tener que hacer es caracterizarla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Pues bueno, del tamaño de la lesión en todos sus ejes, sobre todo porque lesiones de más de 3 centímetros son más subsidiarias de una resección intestinal, el número de lesiones, que va a determinar la complejidad de una potencial cirugía, la profundidad de la lesión en la muscular, que nos va a determinar también el riesgo de que precise una resección intestinal, y la distancia al margen anal. Esto es lo que se dice siempre, pero yo lo sustituiría por una serie de tips también, y es que en el tamaño seáis muy minuciosos a la hora de medirlo, que lo hagáis con la curvatura adecuada, ¿vale? Para medir correctamente los nódulos y no infraestimarlos en ninguna situación. Con respecto al número, que es muy importante, que si veis una lesión rectal, tenéis muchas papeletas de que esa paciente tenga otra lesión más alta, entonces que valoréis todo el intestino, y si os quedáis con dudas, es, para mi gusto, una de las indicaciones en donde la resonancia tiene cabida todavía hoy en día. Y para la valoración de la profundidad, que os hagáis una imagen mental de cómo va la muscular y sobre esa línea calculéis la profundidad, ¿vale? Porque esto son milímetros y va a determinar el riesgo de resección que le podamos decir a quien vaya a operar a la paciente. Y por último, para calcular la distancia es muy útil que cuando nosotros estamos siguiendo el intestino, pues bueno, empezamos con el recto. Cuando empezamos desde el ano, empezamos con el recto y va de forma longitudinal, de repente hace una angulación casi de 90 grados, que es cuando pasa a la unión recto-sigma. Pues en esa angulación de 90 grados, a partir de ahí, más o menos son los 8 centímetros con respecto al margen anal. Pues a partir de ahí podemos calcular, y es donde nos vamos a encontrar la mayoría de las lesiones rectales. Aquí os pongo una serie de imágenes, ¿vale? Aquí podéis ver una placa intestinal que está pegada al útero por una lesión en el torus, una placa intestinal muy lobulada. Este es un corte transversal para tomar la medida y también valorar la profundidad. Y esta es una lesión mucho más infiltrante de la muscular, que vemos la imagen típica de las plumas de indio, que siempre se dice. Esto es característico de una lesión infiltrante. Y aquí os pongo dos vídeos, uno de una lesión de una placa rectal bastante importante que está adherida a un nódulo en el torus y que retrae por completo el útero, ¿vale? Como podéis ver, una placa bastante grande y con afectación profunda. Tiene también esa imagen de plumas de indio. Y aquí una imagen parecida, pero un poquito más compleja, porque tiene un endometrioma complejo unido a una lesión en el útero sacro y con esta gran placa intestinal infiltrante, además relativamente baja. Pues bueno, eso, que hay que hablar de estas tres lesiones y ver la relación que tienen entre ellas. Y terminamos con el compartimento anterior. Del compartimento anterior, creo que lo más importante es que sepáis que la mayoría de las lesiones vesicales van a estar en la cúpula vesical y con muy poca frecuencia en el trígono, ¿vale? Son lesiones que para hablar de una lesión de endometriosis vesical tenemos que estar hablando de una infiltración del detrusor, ¿vale? No nos vale con una lesión peritoneal, ¿vale? Tiene que estar infiltrando el detrusor. Entonces aquí os voy a poner una imagen de una paciente que tenía 2 nódulos vesicales, ¿vale? Como podéis ver aquí. Lo importante, aparte de hablar de medir y hablar de que son nódulos de la cúpula vesical, es muy importante que establezcamos su relación con el uréter, ¿vale? Aquí podéis ver cómo entra el uréter, el meato ureteral, ¿vale? Aquí cómo está drenando el uréter y que está lejos, ¿vale? De cara a la cirugía, ¿vale? Y aquí veis las dos lesiones con respecto a los dos uréteres. Y con respecto al uréter, pues bueno, la valoración del uréter, pues puede parecer, depende del punto en el que estéis de realizar la ecografía, pues yo por lo menos cuando empecé con todo esto me parecía casi de ciencia ficción ver el uréter. Y es una cosa que se puede practicar con mucha facilidad en pacientes sanas que vienen a una revisión o que vienen por otro motivo, y puedes verle en
2 minutos valorar los 2 uréteres. Entonces, es relativamente sencillo y tiene una curva de aprendizaje muy corta. Tienes que colocar la sonda muy centrada y en ese punto lateralizar, ¿vale? Y cuando lateralizamos, en este caso vamos a rotar mínimamente hacia lateral. Antes con el útero sacro rotábamos hacia la paciente, en este caso hacia lateral. Y de esta manera vamos a ver esta imagen, que es muy característica, como al lateralizar, al rotar, pum, se nos forma esta banda hipoecogénica, que no es de una ecogenicidad más baja que la vagina, pero perdón, más alta que la vagina, es como un poquito más hiperecogénico, como si fuera un poquito más sucia la imagen. Y es muy característica, siempre del mismo tono, digamos, de la misma ecogenicidad. Entonces es importante que intentéis valorarlo, sobre todo porque va a estar, cuando puede estar afectado, sobre todo en la porción intramural de la vejiga, pero que también con práctica intentéis ir siguiéndolo, sobre todo en caso de que tengamos, como en este caso, un nódulo parametrial, para ver si puede o no estar afecto el uréter. Aquí lo veis, el nódulo parametrial, y como el uréter pasa justo por encima, se estrecha mínimamente, pero no está infiltrado, ¿vale? Entonces, esto es importante, sobre todo en nódulos parametriales, pero como digo, esto es un pasito más. Y si no, pues siempre podéis mirar el riñón, que eso es una cosa muy fácil. Y si tenéis en algún punto una dilatación tanto del uréter como de su llegada el uréter a nivel pélvico, su llegada al riñón de más de 5 o 6 milímetros, pues podemos considerar que hay una dilatación del uréter, ¿vale? Y terminamos con el último punto del que se habla en el último adendum del consenso IDEA, que es de la endometriosis peritoneal superficial, ¿vale? Esto es lo último, digamos, es difícil de valorar, especialmente cuando no hay líquido, ¿vale? Líquido en el Douglas. Y lo que buscamos, pues, son lesiones muy características. Para mí, esta quizás es la más característica, que es lo que describen como como el sombrero, ¿vale? Que es que tenemos como una espica hiperecogénica y justo debajo, metiéndose en el peritoneo, un sombrerito hipoecogénico, que no es más que el resultado de una mini infiltración de endometriosis. Para mí es lo más característico, pero también podemos encontrar los bolsillos hipoecogénicos, las bullas hiperecogénicas, el punteado o las perlas hiperecogénicas, o estas lesiones en velo, que son también muy características. Como digo, es preciso tener líquido, y para eso el doctor Leonardi, que es un referente de este tipo de ecografía, propone lo que ellos han llamado la sonopodography, el POD, de Potts of Douglas, que no es más que la instilación de suero, como si fuéramos a hacer una histerosonosalpingografía, en estas pacientes que queremos realmente llevar a cabo una valoración y tener claro si tienen o no endometriosis peritoneal. Entonces le ponen suero y pueden valorar correctamente el fondo de saco y la posible afectación de endometriosis peritoneal. Estas son imágenes del adendum del IDEA y su correlación con imágenes laparoscópicas de estas lesiones de ecografía. Luego os dejaré un código QR para que podáis descargaros el artículo si os interesa. Y por último, pues quedamos en esto, que al final el step 4, el último paso, pues puede quedar resumido en este último paso de la ecografía, que es un poquito más que la ecografía normal, que es un asesoramiento, una valoración más limitada del compartimento posterior, en el que por lo menos, digamos, creo que hay una lesión en el compartimento posterior, no tengo claro de qué zona, pero hay endometriosis profunda, entonces deriva una unidad especializada. Y por último termino con este estudio que es reciente, que es de este año, de 2026, en el que me resulta muy significativo. Cogían a pacientes ya diagnosticadas de endometriosis y a pacientes en las que solamente había una sospecha de endometriosis, y se vio como la escala de dolor y de ansiedad eran mucho menor dolor y ansiedad en pacientes con una endometriosis diagnosticada con respecto a pacientes que solo tenían una sospecha. ¿Por qué os pongo este artículo? Pues porque el tratamiento se inicia con el diagnóstico. Es muy importante llevar a cabo el diagnóstico de las pacientes con endometriosis, por poder decirles, porque muchas veces están en ese limbo en el que siguen con ese dolor y necesitan saber qué es lo que les pasa. Por ello, para mí los mensajes que dejo para llevar a casa después de este vídeo es que es muy importante estos 2 mantras para mí en la consulta: es que las pacientes sean conscientes de que nos creemos su dolor, y también el hecho de que nosotros no veamos algo en la ecografía no significa que no haya algo. ¿Veis lo compleja que es? Pues cuando estamos en esa curva de aprendizaje podemos dejarnos cosas, ¿vale? Y no significa que no
haya patología. Siempre hay margen de mejora, todos, hasta los mejores del mundo tienen margen de mejora, entonces tenemos que ver nosotros cuál es a nivel personal nuestro siguiente reto. Y por último, que no tenemos excusas, la pelota está en nuestro tejado, lo tengo muy claro. Si queremos mejorar el diagnóstico y el retraso diagnóstico en estas pacientes, tenemos que seguir formándonos en ecografía de endometriosis para mejorar el diagnóstico. Así que nada, os dejo estos 2 códigos QR, este que es para el canal de YouTube, del que tenéis que estar viendo el vídeo, y os recomiendo que os suscribáis para que podamos seguir subiendo vídeos, y este enlace en el que podéis ver varios artículos que considero importantes con respecto a todo lo de la endometriosis y estar actualizado, ¿vale? Nada, os invito también a que estéis pendientes de nuestras redes sociales por si os interesa venir a nuestros workshops, a nuestras formaciones, y lo dicho, que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta, y seguiremos intentando hacer vídeos de este tipo. Muchas gracias. Chao.